En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, muy queridos hermanos y hermanas, estamos en la clase. Pueden mandar vuestras preguntas, cualquier pregunta que quieran formular, pueden aquí mismo. El tema de hoy es el profeta Muhammad, profeta del Islam, mencionado como un verdadero profeta en la Biblia. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que según la Biblia, profeta Muhammad era un verdadero profeta. Según la Biblia. Y si él es verdadero, y si según la Biblia es necesario aceptarle, seguirle, sin cuya obediencia no se puede conseguir la bendición divina, entonces cada hermano judío y cada hermano y hermana cristiana tienen que pensar y tienen que aceptarle a este profeta del Islam. Si no, según el orden de Jesús, no podemos recibir la verdadera bendición divina. Pues espero vuestras preguntas y voy a empezar este tema. Voy a presentar básicamente dos versículos de Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una parte que se llama la Torá. Y la Torá son los 5 primeros libros. El quinto de estos se llama Deuteronomio. En el capítulo 18 y versículo 18 de Deuteronomio, Dios dice a profeta Moisés que, oh Moisés, levantaré un profeta de entre tus hermanos semejante a ti. Y luego dice que todo que él diga en mi nombre, quien no lo escuche, yo le pediré cuenta. Hermanos y hermanas, nosotros los musulmanes creemos que esta noticia o esta buena nueva es sobre el profeta del Islam, profeta Muhammad. Que la paz de Dios siempre sea con él. Los hermanos cristianos creen que esta noticia es sobre Jesús. Entonces vamos a analizar punto a punto quién es. Si es Jesús, entonces en este versículo profeta mencionado no puede ser Muhammad. Si es Muhammad, no puede ser Jesús. Si es Muhammad, los cristianos tienen que aceptarle y tienen que ser musulmanes por orden de Jesús. Este es el tema de hoy. Ok, primer punto. Dios dice, yo levantaré un profeta, de entre tus hermanos. Jesús no vino de entre los hermanos de Moisés, o digamos Israel. ¿Por qué? Porque Jesús nació sin padre, y uno que nace sin padre
no puede pertenecer a ninguna familia. Porque la familia empieza o se atribuye al padre, no a la madre. Si Jesús nació sin padre, no pertenece a ninguna tribu, no pertenece a ninguna línea, porque nacer solo con la madre no le permite pertenecer a cualquier linaje, porque el linaje viene con padre. Segundo, Jesús, si no vino en los hermanos de Moisés, y este profeta mencionado aquí tiene que venir de entre los hermanos de Moisés, entonces, ¿de qué familia tenía que venir? Tenía que venir de profeta Ismael. Porque el profeta Abraham tuvo 2 hijos. El mayor era Ismael y el menor Isaac. Isaac nació casi 13 o 14 años después de Ismael. De Isaac nació Jacob. De Jacob nació José. En la misma línea vino Moisés en Israel. Y luego nació de vientre de María Jesús, pero Jesús sin padre. Ok, ¿cuál es la otra familia? Que sean hermanos de Moisés. Otra familia, como Moisés vino desde el linaje de Isaac, otro era Ismael. En la familia de Ismael tenía que venir este profeta. Y profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, sí que vino en el linaje de profeta Ismael. Entonces esta noticia, o digamos este punto, esta señal mencionada en este versículo, cumple en la persona de profeta Muhammad y no cumple en Jesús. Segundo punto, semejante a ti. Este profeta del futuro tenía que ser semejante a Moisés. Vamos a analizar si en realidad Jesús era semejante a Moisés o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el profeta del Islam, era semejante a Moisés. Número 1. Moisés y Muhammad, los dos, nacieron con el padre y la madre. Moisés y profeta Muhammad, los dos, nacieron con el padre y la madre. Jesús nace sin padre. Entonces Muhammad y Moisés son semejantes. Jesús no. Según los musulmanes y la Biblia también, Moisés era un ser humano.
Así, el profeta del Islam también era un ser humano. Pero según el concepto de nuestros hermanos cristianos, Jesús no es un ser humano, sino que es Dios o Hijo de Dios que se encarnó. Entonces, Moisés y Muhammad son semejantes y Jesús no lo es. Según la Biblia, Moisés era un profeta. Según el Islam, Muhammad, que la paz de Dios sea siempre con él, también era un profeta. Según el concepto cristiano, Jesús no es un profeta, sino que Dios o Hijo de Dios. Moisés trajo una ley divina. Profeta Muhammad trajo una ley divina. Jesús no vino con ninguna ley. Por lo tanto, Moisés y Muhammad son semejantes. Y Jesús no es semejante a Moisés. Profeta Moisés profetizó de la venida de su Mesías. Y este Mesías vino, Jesús. Profeta Muhammad profetizó venida de su Mesías. Y este Mesías vino, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, India. Jesús no profetizó la venida de su Mesías, ni vino. Pues Moisés y Muhammad son semejantes, y Jesús no es semejante a Moisés. Profeta Moisés murió una muerte natural. Profeta Muhammad murió una muerte natural. Pero según el concepto de los cristianos, Jesús no murió muerte natural, sino que se hizo maldito por los cristianos. Entonces, no puede ser semejante a profeta Moisés, pero Moisés y profeta Muhammad, los dos son semejantes. Moisés nunca fue crucificado ni se hizo maldito por nadie, ni se resucitó, ni fue al cielo. Nadie espera su venida desde el cielo. Profeta Muhammad no fue crucificado, ni se hizo maldito por nadie, ni fue resucitado, ni fue al cielo, y nadie espera su venida desde el cielo. Jesús, según el concepto cristiano, murió en la cruz, se hizo maldito por los cristianos, o digamos como ellos creen por todo el mundo, se resucitó
se fue al cielo y ellos esperan su venida desde el cielo en los últimos días. Pues Moisés y Muhammad son semejantes y Jesús no es. Profeta Moisés se casó y tuvo hijos. Profeta Muhammad se casó y tuvo hijos. Jesús, según el concepto de los cristianos, no se casó ni tuvo hijos. Entonces Moisés y Muhammad son semejantes y Jesús no es semejante a Moisés. Alayhi salatu wassalam. Estas son semejanzas entre Moisés y Muhammad, que los dos son semejantes. Jesús en nada tiene semejanza con Moisés. Y este versículo, Deuteronomio 18, ¿qué dice? Dice que aquel profeta que Dios dice, voy a levantar un profeta de entre tus hermanos, será semejante a ti. Hablando con Moisés dice, que será semejante a Moisés. Entonces, es profeta Muhammad mencionado en este versículo de Deuteronomio 18. No es Jesús. El tercer punto. Lo que Él diga en mi nombre. Dice que todo lo que Él va a decir en nombre de Dios. Ahora, no encontramos ni un capítulo ni un libro en el Nuevo Testamento que empiece con el nombre de Dios. El Sagrado Corán, que es la ley divina que Dios reveló al profeta del Islam, tiene 114 capítulos. Cada capítulo empieza con el nombre de Dios. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Así cumplió esta noticia, esta profecía. Esta buena nueva cumplió en la persona de Muhammad, profeta del Islam, y con el Sagrado Corán. Repito, el Nuevo Testamento no tiene ningún libro ni un capítulo que empiece con el nombre de Dios. Todos los versículos, todos los capítulos, o en el término de la Biblia podemos decir, todos los libros del Sagrado Corán empiezan con el nombre de Dios. Como he dicho, hay 114 capítulos, ¿ok? 113 capítulos o libros empiezan con el nombre del Islam. Un capítulo no empieza con el nombre de Dios. Un capítulo no empieza con el nombre de Dios. ¿Por qué?
porque no es un capítulo aparte, sino que es la continuación del capítulo anterior. Pero hay un capítulo que se llama An-Namal. En este capítulo tenemos Bismillahirrahmanirrahim, mismo versículo. Entonces podemos decir que 114 son libros del Corán y 114 veces encontramos este versículo que se traduce así: en el nombre de Allah, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Esta señal que dirá en mi nombre cumple en la persona de profeta Muhammad, a quien fue revelado este libro que se llama el Sagrado Corán. Pero en la Biblia no cumple. Ni un libro ni un capítulo empieza con el nombre de Dios. Más, Dios dice: quien no le escuche a este profeta, le pediré cuenta. Hermanos, cuando morimos, Dios nos juzgará por nuestros propios actos y obras. Si Dios dice que aceptar a este profeta es tan importante y necesario, que si alguien no le escucha, no le acepta, no se hace miembro de su religión, miembro de su comunidad, Dios le pedirá cuenta. ¿Qué esperamos entonces? ¿Acaso queremos que a los ojos de Dios quedemos responsables de esta equivocación? ¿Acaso podemos soportar el castigo que Dios nos dé? Claro que no. Entonces es necesario para cada judío y para cada cristiano ser musulmán, porque siendo musulmán no perdemos nada. No perdemos a Jesús, ni Moisés, ni a ningún profeta. Porque en el Islam, Dios nos ha enseñado que debemos creer y respetar bien a todos los profetas, porque todos son verdaderos. Y debemos creer en todas las escrituras sagradas porque son de Dios. Al menos a la hora de la revelación, todas escrituras eran pura palabra de Dios. Entonces, hermanos, os invitamos a esta gran religión que se llama el Islam. Si tenéis alguna pregunta, podéis mandarme aquí mismo en Facebook. Ahora estoy con vosotros. O podéis llamarme a mi número de América, de Estados Unidos, 202-779-3676. El segundo versículo que quería presentar es que encontramos en Deuteronomio capítulo 33, versículo de 1 a 4. Dios dice que Dios resplandeció desde Sinaí. En estos 4 versículos, Dios está hablando de 3 gran profetas. Debemos entender quiénes son. Primero, que Dios resplandeció de Sinaí. ¿Quién se fue al monte Sinaí para hablar con Dios? Moisés.
Dios esclareció de Seir. ¿Quién nació en esta región de Palestina, de Seir, en esta región? Un gran profeta. ¿Quién vino? Es Jesús, que dio muchos milagros en esta región. Dice el tercer, que vino de Parán. Parán en árabe es Farán, con F. En español es Parán. Parán es una serie de montañas cerca de la Meca. Cuando desde la Meca vamos a Medina, en nuestro camino encontramos esta serie de montañas que se llama Parán o Farán en árabe. En esta área, después de Moisés, no ha venido ningún profeta excepto profeta del Islam, Muhammad, que la paz de Dios siempre sea con él, sallallahu alaihi wa sallam. ¿Y dónde está mencionado? En Antiguo Testamento, Deuteronomio 33, 1 hasta 4. Hermanos, dice para asegurar más, para aclarar más, que este profeta que vino en Parán, vino con 10 millares o 10,000 de los santos. Los hermanos cristianos creen que este profeta mencionado aquí es Jesús, pero hermanos, Jesús no puede ser. ¿Por qué? Jesús no nació en Parán, ni visitó a Parán, a la Meca o Medina, nunca se fue. Segundo, Jesús solo tuvo 12 discípulos. Jesús no tuvo más que 12 discípulos, ni 100 personas. Dios dice que vino con 10 millares de los santos. El profeta del Islam, cuando conquistó la Meca, él sí que vino con 10,000 seguidores suyos. 10,000 personas le acompañaron al profeta del Islam, profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Entonces, es Muhammad, no es Jesús. Más, dice, vino con una ley del fuego en su mano derecha. Jesús no vino con ninguna ley. Profeta Muhammad sí que vino con una ley que se llama el Sagrado Corán. ¿Cómo puede ser Jesús? Ni nació en Parán o en esta zona, nunca visitó, ni tuvo más que 12 discípulos, ni trajo ninguna ley. Ley del fuego significa que siguiendo a esta ley podemos quemar todos los pecados, que esta ley quema a los pecados. Si los seguimos, así podemos quedar limpios del pecado, que su enseñanza es tan perfecta. Hermanos, os invitamos que estudiéis más sobre el Islam, el profeta del Islam y el Sagrado Corán, y os hagáis musulmanes. Os invitamos al Islam, porque si morimos hoy, ¿qué cara podemos dar a Jesús? ¿Qué cara podemos dar a Dios? Que, oh Dios, nos mencionaste todo
y ni prestamos atención a tus palabras. Por favor. Pero también quería mencionar que sí es difícil profundizaros en estas palabras. Hay otra manera de conocer si el Islam es verdadero o no. Preguntar al mismo Dios. Dios escucha las plegarias hoy como escuchaba antaño. Si Dios es la guía, ¿cómo no quiere guiarnos? Lo más necesario es dar un paso hacia Él. Este primer paso debe ser por nuestra parte. Entonces, ved cómo Él viene corriendo. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia y atención. Dios os bendiga, hermanos y hermanas. Pueden llamarme a mi número, que es 202-779-3676, o pueden mandarme cualquier pregunta o mensaje a mi correo electrónico, que es malik.t.mahmood@ahmadiyya.us. ahmadiyya.us. Gracias. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.